La verdad es que esta carta particularmente, hermano, está dirigida a la iglesia del Señor, a los creyentes, a los creyentes. Y en los primeros 3 capítulos leímos acerca del privilegio maravilloso que es ser llamado por el Señor. Mire, nos habla de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales que Él nos ha otorgado. Nos habla de las maravillas que Él hizo para la redención, como es la salvación por gracia obtenido mediante la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre para la limpieza de los pecados y la salvación de los pecadores. Y nos dice que esta maravilla debe ser anunciada por alguien. Y ese alguien, la palabra del Señor le llama el misterio escondido. ¿Quiénes anunciarían esta maravilla, hermano, que en Cristo hay salvación y remisión de pecado? ¿Quién anunciaría que los hombres pueden librarse del infierno? Porque toda la humanidad, desde que Adán fue expulsado del paraíso, camina en dirección a un... Hermano, usted nace y comienza a caminar en dirección a un tribunal. Y es un tribunal en la cual todos los hombres serán juzgados por sus obras, y recibirán una sentencia. Y la sentencia es: por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero en medio de esto está la gracia del Señor para perdonar a los hombres. Algo extraordinario, hermano. Algo extraordinario. Imagínense que hay una cantidad de gente que marcha al patíbulo, hermano, donde los van a ahorcar a causa de sus delitos, y cuando van en este camino hay alguien que les anuncia que hay alguien que los puede librar. ¡Qué esperanza maravillosa, hermano! Y la palabra del Señor nos enseña que esta buena noticia de que en Cristo hay salvación y remisión de pecados fue dada a la iglesia. A la iglesia. Que, como nos explicaron nuestros hermanos en escuelas dominicales pasadas, es la unión de los gentiles con los judíos en un solo cuerpo. En un solo cuerpo, y sobre este cuerpo que es la iglesia, fue llamada para que anunciara las buenas nuevas de salvación. Y nos enseñaba la palabra del Señor que nosotros, que estando en otro tiempo alejados de la ciudadanía romana, de la ciudadanía israelita, sin Dios, sin fe, sin esperanza, un pueblo pagano, entregado a las tinieblas, más Dios de nosotros tuvo misericordia y nos llama, hermano, y nos envía ahora a anunciar la buena nueva. Ahora, para entender lo que significa esta misión, deberíamos leer muchas veces los primeros 3 capítulos, y particularmente el primero, hermano, y entender la grandeza del honor y el privilegio que nos es otorgado. Prácticamente hemos sido constituidos embajadores del cielo, representantes del Señor de la gloria. Los ángeles quisieran anunciar esta buena nueva aun cuando ellos no reciben nada. Ellos no recibieron este favor maravilloso, porque en la carta a los Hebreos dice: porque no socorrió a los ángeles. Pero cuando ellos vieron la obra de Cristo, quedaron maravillados.
Pero Dios le plugó en su misericordia entregarnos a nosotros esta labor mientras estemos en el mundo, mientras transitemos por esta vida. El Señor nos ha llamado para esta vocación, para esta tarea. Y en esta mañana, en su escuela dominical nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, hay una rogativa de parte del Espíritu Santo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano, hace un tiempo atrás enviaron a un embajador de Argentina, estuvo en nuestro país, y en algún momento se supo que él realizaba ciertas actividades relacionadas con perversiones sexuales. Y cuando su país se enteró de esto, primeramente lo mandó a llamar y lo sacó del cargo. Y los chilenos pedimos que fuera expulsado a causa de su inmoral conducta. Porque cuando una persona es enviada de embajador a otra nación, él está representando a su país y debe hacerlo de la manera más digna posible. Y nosotros no hemos sido enviados como embajadores de una nación del mundo. Y su palabra lo dice, hermano, nosotros somos embajadores del cielo. Y como embajadores del cielo traemos buenas de paz para el mundo. Por lo tanto, cuán digna debería ser nuestra conducta estando en este mundo. Dice la palabra del Señor, que andéis como es digno. Y le voy a decir al respecto, hermano, analícese usted mismo. Nosotros deberíamos ser diferentes. Y el mundo debería ver que somos diferentes, para bien o para mal, para perseguirnos o para tenernos afecto, para meternos en una cárcel u honrarnos, para lo que fuera. Pero ellos deberían notar que nosotros somos diferentes. El Señor envía a Jeremías en medio de su pueblo, hermano. Esto usted lo encuentra en Jeremías capítulo 15. Y le da una orden a Jeremías, lo manda a predicar, hermano. Le dice, tú vas a ser mi voz, tú le vas a hablar a este pueblo. Y dice en Jeremías 15, 19, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. O sea, ciertamente esta vocación a la cual fuimos llamados nos reportará muchas veces persecuciones y malos ratos, pero es tan digno, hermano. Y por eso quiero reiterar esto. Analice su vida. ¿Anda usted como es digno de la vocación a la cual fue llamado? En la conducta que usted tiene en su casa, en su trabajo, en la universidad, en los colegios, con sus vecinos, es glorificado el nombre de su Señor. Y esto es para la iglesia, hermano. Si es que usted pertenece a la iglesia. Nos hemos transformado en mundanos, hermano. La iglesia se ha convertido al mundo en lugar de convertir al mundo. Y la palabra del Señor agrega, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y brevemente vamos a analizar estos conceptos. Dice, con humildad y mansedumbre. Hermano, cuando habla de humildad la humildad nuestra frente a Dios.
frente a Dios, porque luego dice mansedumbre, que significa obediencia. O sea, si Dios lo ha enviado, usted tiene que ser humilde y obediente delante de Él. Delante de Él, delante de Dios. Mire, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y todos piensan inmediatamente que era un hombre débil, con un carácter como apocado. Hermano, cuando habla de mansedumbre, habla de que Moisés hacía todo lo que el Padre le decía. A él nunca le importó agradar a Israel, hermano. Él nunca buscó agradar al pueblo. Si usted lee con detención, cuando el pueblo se rebeló, él le preguntaba, Señor, ¿qué hago? Él humildemente, él no disponía, hermano, conforme a su criterio, tomar alguna determinación, sino que con humildad recurría a Dios y le decía, ¿qué hago? Y en un momento, hermano, Dios le mandó que ordenara a todos los que estaban con Dios que tomaran con su espada y mataran a todos los transgresores. Y un grupo de hombres, hermanos de los levitas, tomaron espada y mataron incluso a miembros de su propia familia, porque Dios lo ordenó. Por lo tanto, cuando habla de esta humildad y mansedumbre, significa, primeramente, frente a Dios, en obediencia a su palabra. Dios no está pidiendo que usted apruebe o no apruebe la palabra del Señor, sino que la obedezca. Y con humildad, como su Hijo Jesucristo, como lo narra en la carta a los Filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermano, y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego habla de nuestra relación entre nosotros, hermano. Esta es nuestra actitud frente a Dios. Y luego dice, y entre nosotros, sopórtense. Entre nosotros, hermano, sopórtense. Pero dice, con amor. No habla de una mera tolerancia, sino que de soportar a su hermano porque lo ama. Dice la palabra del Señor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor, muchas veces habrán algunas discrepancias entre nosotros, algunos pequeños problemas, pero debemos amarnos y a causa de ese amor soportarnos los unos a los otros. Por eso le digo, entiende esta palabra, está hablando a la iglesia como cuerpo, no a personas individuales, sino como partícipes de un cuerpo. Y quiero hacer un pequeño paréntesis al respecto, hermano. Mire su propio cuerpo. Si usted mira su cuerpo tiene una pura cabeza, aunque tiene muchos miembros. Tiene muchos miembros, pero una pura cabeza. Y todos los miembros están unidos, hermano. Y le voy a decir una cosa. A veces por problemas de nuestra naturaleza, uno de nuestros miembros se enferma. ¿Y acaso no lo cuida todo el cuerpo? ¿Acaso la cabeza no lleva el cuerpo al médico y le da un remedio y le damos remedio a pesar de que es solamente un miembro el que está enfermo? ¿Y acaso no lo soportamos con amor? Y de esta unidad es la que nos habla el Señor como cuerpo, como iglesia. Ese es el concepto que tiene que tener usted como cuerpo. Este cuerpo se llama iglesia y la cabeza es Cristo. Y aunque tiene muchos miembros, todos están unidos por una misma cabeza, unidos. Y por eso la palabra del Señor agrega y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No habla de guardar la unidad, hermano.
sino que dice la unidad del Espíritu. Porque muchos creen que guardar esta unidad significa estar juntos quizás físicamente. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, de carácter cristiano, que llaman a grandes reuniones y eventos. Y dicen, porque el Señor nos manda que haya unidad entre nosotros. Y resulta que arrendan un estadio, van 100.000 personas de diversas denominaciones y dicen que hermoso es esta unidad. Claro que cada uno cree cualquier cosa. Y creemos que esa es la unidad que Dios demanda. Existen en este minuto, hermanos, se están agrupando lo que se denominan confederaciones de denominaciones, movimientos mundiales que buscan la unidad de las religiones, pero para obtenerlas tienen que sentarse y decir, no hablemos de esto porque no estamos de acuerdo. Yo creo esto, pero ustedes creen esto otro. Y van sacando todas las doctrinas porque al final no los une nada, hermano. Pero ellos creen que están luchando por la unidad que demanda el Señor. Sin embargo, aquí dice la unidad del Espíritu. Y la palabra Espíritu aparece con letra mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, hermano. Y dice, en el vínculo de la paz. Voy a agregar después un poquito más acerca de la unidad del Espíritu. Pero dice después, en el vínculo de la paz. Entonces dicen, bueno, esto llama que todo hombre cristiano tiene que ser pacífico, tolerante, soportar a todos los demás, no contender con nadie, no hablar de nuestras diferencias. Sin embargo, hermano, si usted va al Evangelio, según San Mateo, capítulo 10, verso 31, Jesús, hermano, la cabeza de este cuerpo, es categórico. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y está hablando la cabeza del cuerpo. Porque el vínculo de la paz, hermano, se refiere a la paz que el Señor hizo con los creyentes en el Calvario de la cruz. Porque con respecto a lo demás, nosotros debemos contender ardientemente por nuestra fe. No podemos sacrificar nuestras doctrinas, no podemos sacrificar aquello en lo cual creemos en aras de una supuesta unidad organizacional. No es eso de lo que habla, está hablando aquí de cosas espirituales. Y mire, le voy a hablar de la unidad del Espíritu. ¿Qué es lo que es la unidad del Espíritu? La misma palabra del Señor lo dice, hermano. En el verso siguiente dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. Y cuando habla de un cuerpo, está hablando de la iglesia. Está diciendo una sola iglesia. Ahora uno dirá, ¿y cuál será? ¿Será la metodista pentecostal? A lo mejor son los presbiterianos, hermano. Otros dicen, no, somos nosotros, la unidad. Tenemos hasta el nombre. Esas son organizaciones, hermano. Esas no es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia, esas son organizaciones. La iglesia del Señor está constituida por todos los creyentes, desde el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés hasta el día maravilloso del arrebatamiento de la iglesia. Todos los creyentes de todas las épocas, lavados por la sangre de Cristo, son la iglesia. Y la cabeza de ese cuerpo, hermano, es Cristo. Está hablando de una iglesia invisible, hermano. Son los hermanos, los verdaderos creyentes que están esparcidos por todas las denominaciones, que son simplemente eso, hermano, denominaciones. Son simples eso, denominaciones. Un cuerpo, dice, hermano, uno.
uno solo y un glorioso cuerpo. Y después dice, un espíritu. Un espíritu. Porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Y cuando habla de espíritu también, hermano, habla de un solo pensamiento, de un solo propósito. De un solo propósito. Ahora, si habla de un espíritu y se refiere al Espíritu Santo y de una intención y de un propósito, ¿cuál será este propósito, hermano? ¿Cuál será esta intención de este cuerpo llamado iglesia? Que es el que anuncia por todas partes que en Cristo hay salvación y remisión de pecados. Lo dice la siguiente frase: una misma esperanza. El propósito es la esperanza. El propósito, la intención de la iglesia es la esperanza. ¿Cuál esperanza, hermano? Porque podríamos decir, bueno, el propósito de esta iglesia es construir un megatemplo. El propósito de esta iglesia es tener hogares de ancianos. El propósito de esta iglesia es este y muchos propósitos. Pero yo no estoy hablando de esta iglesia que nació en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y será manifestada gloriosa en los cielos el día de la esperanza. La esperanza de la iglesia es el arrebatamiento. La esperanza de la iglesia, hermano, es el arrebatamiento. Esa es nuestra esperanza. Esa era la esperanza de Pablo, hermano. Y esa ha sido la esperanza de todos los creyentes por todos los tiempos. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y por eso vivimos como cristianos e intentamos tener una vida agradable a Dios con una sola esperanza, hermano. El día que las trompetas suenen y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos con el Señor para siempre. Y a causa de estas cosas, le vuelvo a repetir, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una misma esperanza, una misma esperanza. Y luego agrega la palabra del Señor, de la unidad, porque estoy hablando de la unidad. Un Señor, hermanos, un Señor, una cabeza. Hoy día vemos que hablan tanto del término líderes, hermano. Grandes líderes. Y lo único que han conseguido los líderes, hermanos, es la división del cuerpo, arrastrando a la iglesia para diferentes objetivos. Sin embargo, la palabra del Señor dice, un Señor. Primero habla de un espíritu, y está hablando del Espíritu Santo. Luego habla de un Señor, y está hablando de Jesús. Y agrega, una fe. Una fe. Y cuando habla de una fe, no está hablando de la experiencia de haber creído en el Señor. Cuando aparece la expresión aquí, una fe, se refiere, hermano, a todo el conjunto de doctrinas que están en este bendito libro. Se refiere al conjunto de doctrinas que están en este bendito libro. Hermano, todos deberíamos creer lo mismo. Pero vemos que alguien lee la Biblia e interpreta de una manera, otro lee de otra manera, y tenemos millones de denominaciones, interpretaciones. Otros se han dado a la tarea, hermano, de sacar nuevas Biblias.
Y esto trae una tremenda confusión. Pero aquí la palabra del Señor dice, una fe. Y esto nos debería hablar a nosotros de la preocupación que tendríamos de conocer la palabra del Señor. Hermano, alguien va y predica algo y lo escuchamos en la radio. Qué bonito, yo leí toda la predicación. Y se lo cuento porque hay personas que me han mandado la predicación para acá. Así que yo tengo que llamarle y decirle, hermano, está todo malo eso. Esa no es nuestra fe. ¿Y por qué? Mire, dice esto. Ah, de veras, dice. Y eso tiene que ver con la dignidad, de andar con dignidad. Esto involucra la preocupación de andar conforme a la verdad, hermano. Y la palabra del Señor dice, una fe, un bautismo. Desde los hermanos de Pentecostés hasta los que estarán para el día del rapto, todos tienen que ser partícipes, hermanos, de un solo bautismo. Entonces ahí nos sentamos un montón y decimos, pero ¿cuál es el bautismo? ¿Por aspersión? ¿Por inmersión? ¿Inmersión 3 veces? ¿Inmersión 1 vez? Y, a ver, niños, adultos, y empezamos y hablan de una diversidad de bautismos. Entonces tenemos una cantidad como para que usted elija el que más le gusta. Sin embargo, aquí la palabra del Señor dice, un bautismo, un solo. Hermano, todos los cristianos, todos los verdaderos creyentes tienen que participar de un mismo e idéntico bautismo. Alguien me dirá aquí, y yo todavía ni siquiera me bautizo. Hermano, cuando está hablando de un bautismo, está hablando de una experiencia espiritual. Está hablando del minuto, hermano, del segundo en que te alcanzó la misericordia de Dios y recibiste el Espíritu Santo. Y recibiste el Espíritu Santo. Cuando estaban en el aposento alto, hermano, los discípulos estaban en aquel lugar y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y algo extraordinario pasó en sus vidas. Ese mismo bautismo tienes que recibirlo tú, hermano. Y lo han recibido todos los creyentes a través de la historia. Algo inefable, algo extraordinario, en que este muerto recibió vida y lo sintió, hermano. Y fui salvo, porque la Biblia dice, el que cree y fuere bautizado, este será salvo. Por lo tanto, el bautismo de que habla la palabra del Señor es una experiencia espiritual, algo glorioso, hermano, cuando este cuerpo mortal recibió la vida del Espíritu. Y ese es uno solo. Alguien dirá, bueno, yo lo viví así, no, yo tuve esta otra experiencia, algunos han sido llevados al cielo, otros han sido llevados al infierno. No, hermano, es tu encuentro personal, legítimo, que resulta inexplicable relatárselo a otro, pero saber de que fui bautizado con el Espíritu Santo. Un bautismo. Y luego dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Voy a graficarle un poquito en la experiencia de las narrativas bíblicas, hermano. Mire, el pueblo de Israel estaba cautivo en Israel, cautivo en Egipto, perdón. Ellos estaban cautivos en Egipto. Sin embargo, vino el Señor. Vino el Señor y les envió un libertador.
les envió un libertador y los libró de la cautividad. Los sacó de la cautividad y los llevó a tierra de Canaán. Su vida cambió absolutamente, hermano. Su vida cambió, ya dejó de ser lo que era la vida en el mundo, en Egipto. Ahora ellos fueron llamados a conquistar Canaán, hermano. Ellos vivían como esclavos en Egipto, mas ahora fueron sacados y llevados a tierra de Canaán, y cambió absolutamente su vida. En el trayecto, antes de llegar a la ribera del Jordán, Dios les entregó mandamientos. ¿Cómo habrían ellos ahora de regirse? ¿Cómo ellos tenían que andar para que andéis como es digno de vuestra vocación? Y luego llegaron a tierra de Canaán. Pero ahora tenían una tarea que hacer como pueblo, como conjunto de pueblo. Era un mismo propósito. Era un mismo propósito. ¿Cuál? Conquistar Canaán. No había diversidad de propósitos. Era uno solo, hermano. Ahora, ¿quién iba a la cabeza de este pueblo? Josué, que es tipo de Jesús. Y ellos tenían que conquistar Canaán. No podía haber Dios exterminado simplemente a los cananeos y haberle entregado la tierra. Sí podía hacerlo. Pero Dios los introdujo para que participaran mediante un esfuerzo apoyados por el Señor de conquistar la tierra. Esa conquista de la tierra, hermano, es la que nosotros tenemos que denominamos la lucha contra el pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar contra el pecado. Porque es necesario que andéis como digno de la vocación a la cual fuisteis llamados. Y esta unidad debe estar en la iglesia, absolutamente. Conquistar la tierra, conquistar la tierra, conquistar la tierra. Ahora usted me dirá, ¿qué tierra? La suya, hermano. Si usted recibió de parte del Señor ahora el Espíritu Santo, pero su cuerpo está lleno de cananeos, que son los pecados de la carne, y usted debe luchar contra ellos. Y la lucha que tienen ustedes es la que tengo yo y la que tienen todos sus hermanos. Y como iglesia tenemos este conflicto. Tenemos este conflicto. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de Israel cuando está en Canaán? La conquista de Canaán. Librar en definitiva la tierra de todos los cananeos y poder morar en paz, poder vivir en paz ya sin la presencia de los enemigos. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? La misma de Israel, la redención de nuestra carne. La redención de nuestra carne. Ser libres ya de nuestros enemigos que nos asedian, hermano. Que nos asedian. Pero el Señor demanda de usted su esfuerzo. El Señor demanda de usted su esfuerzo, que usted tome la espada y luche contra el pecado. Y este es el propósito de su hermano de la izquierda, a la derecha, y de toda la verdadera iglesia del Señor en todas partes. ¿Cuál fue el error de Israel, hermano? Hizo alianza con sus enemigos. Él se cansó de luchar. A él le agradaron los dioses de los cananeos. Le agradaron las costumbres de los cananeos. Tomó para sus hijos de las hijas de los cananeos. Hizo alianza con el pueblo, hizo alianza con el pecado. No anduvo dignamente como Dios le ordenó. Y fue su ruina, hermano. Y fue su ruina. Y ahora el Señor en este ámbito espiritual, hermano, nos ruega a nosotros que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Examine su vida, hermano.
Examine su vida. ¿Es usted un buen cristiano? ¿Lucha contra el pecado y el mundo? El Señor nos ayude y Él tenga de nosotros misericordia, hermano. Es tan extraordinario el mundo que vivimos. ¿Sabe que nuestros actos son todos mirados por los ángeles? Ellos quisieran hacer lo que nosotros hacemos, pero simplemente se les dijo que que van a ser espectadores. Y ellos ven nuestra lucha y ven cómo somos derrotados y andamos en forma indigna. Y ellos no lo pueden comprender, hermano. Y le vuelvo a decir algo. A ellos les habría gustado venir a pregonar estas cosas, siendo que ellos no son beneficiarios de esta gracia. Como dice Hebreo, y lo vuelvo a repetir, porque no socorrió a los ángeles, sino a nosotros. Sino a nosotros. Y ahora, el Señor este tiempo que hemos estado encerrados, hermanos, entre comillas, apartados del mundo, ojalá podamos recapacitar y pedir a Dios la fuerza espiritual para poder vivir como cristianos. Habrán problemas, habrán luchas, sí, el mundo se vendrá con nosotros, sí, hermano, pero recuerda, el Señor estará contigo. A ti te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Canaán, hermano, este mundo en el que poblamos, se está poniendo tan perverso. Y hermano, nosotros luchamos contra el pecado, no contra la gente. Nosotros somos los mejores amigos del mundo, entre comillas, porque nosotros les tenemos que ofrecer una puerta de salvación. Pero mire nuestro estado de debilidad, y con esto ya voy a ir terminando. La palabra del Señor dice que la iglesia dice, vosotros sois la luz del mundo. Y uno mira el mundo, hermano, y lo ve enterrado en las tinieblas. Y uno se pregunta, ¿y dónde está la luz? En este país hablan de que son más de 4 millones de evangélicos. Sin embargo, yo veo este país sumido en la más horrenda tiniebla. Y si la palabra me dice que yo soy la luz del mundo, la iglesia es la luz del mundo, entonces, ¿por qué hay tanta tiniebla? Vemos cómo el mundo se está corrompiendo y particularmente lo podemos ver en nuestra nación. Nuestra nación se está corrompiendo, hermano. Y sin embargo, el Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal evita la corrupción. ¿Y esto es por qué? Porque nos hemos andado como es digno de nuestra vocación. No alumbramos a nadie y no evitamos la corrupción. Aún nuestros propios hogares muchas veces se ven en tinieblas y la corrupción penetra y nos arrebata a nuestros hijos. Ojalá el Señor toque en esta hora nuestros corazones, hermanos, y podamos clamar a Dios. Porque no basta el esfuerzo humano, tienes que pedir a Dios la fortaleza. Y cuando pidas a Dios la fortaleza, tus esfuerzos serán compensados por el poder del Espíritu Santo. Vamos a salir de este encierro, hermano, en algún minuto. Y ojalá seamos luz para el mundo. Ojalá Dios cambie nuestras vidas. Su Espíritu Santo tome dominio y particularmente Jesús tome el dominio de la iglesia. No de las denominaciones, no me interesan, hermano, sino de los verdaderos creyentes. Y que seamos luz en todo lugar para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él murió por nosotros, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Así que el Señor nos bendiga, Él nos guarde
y permita que andemos como es digno de nuestra vocación. Que todo el mundo pueda decir, Él es cristiano. Él es diferente, para bien o para mal, pero que digan, Él es diferente. Él es diferente. Y que el Señor nos ayude. Dios les bendiga y el Señor les guarde. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Y hermanos, acabo de recibir una noticia que me dice que nuestro hermano David Muñoz partió con el Señor. Dios consuele a su familia, él está bien. Oremos para que Dios les consuele, especialmente en estos días. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Vamos a dar gracias al Señor. Voy a pedir a mi hermano Carlito Torres, hermanito Carlito Torres, que dé gracias al Señor por su palabra. Oremos todos, hermano, dé gracias al Señor. Gracias, Señor, le damos en esta hora por haber permitido oír la exhortación de su palabra, Señor, por habernos considerado en esta hora para ser partícipes de su iglesia, Señor, de este cuerpo. Agradecemos por habernos considerado, Señor, por instruirnos tan claramente a nosotros, Señor, en este tiempo difícil, donde hemos podido ver sus misericordias. Te agradecemos, Señor, por habernos considerado, porque por su palabra entendemos que esto no era para nosotros, Señor. Sin embargo, a usted le pareció, Señor, revelarnos este evangelio a cada uno de nosotros. Por eso le agradecemos, Señor, y le rogamos, por favor, que ponga su Espíritu Santo en nuestros corazones, para que en nosotros esté el deseo de escudriñar en su palabra y aprender cada día más de usted, Señor, para que así también estemos atentos a su evangelio y podamos ser mansos, Señor, y humildes, Señor, para poder estar prestos a su palabra, a lo que usted nos diga, Señor, y permita, por favor, que en nuestros corazones amanezca esta luz y podamos andar como es digno de su llamamiento, Señor, y de este evangelio. Gracias por habernos considerado a nosotros en esta hora, Señor, y por favor ponga su Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Te rogamos estos favores por Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. Demos glorias al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermanos, antes de pedir la bendición al Señor, el próximo 26 de octubre hay un plebiscito en nuestro país. Ore primeramente para que todo pueda desarrollarse en paz. También oremos en este día, hermano, para que haya tranquilidad dentro de lo que es posible en nuestra nación. Ahora, hermanos, nosotros como ciudadanos de este país tenemos deberes y obligaciones. Si bien es cierto, nuestra tarea es tan noble como es la de predicar el Evangelio, amén, como es la de predicar el Evangelio, pero también tenemos deberes como ciudadanos, hermano. Le voy a decir algo, los hijos de Dios siempre deben votar. Es un acto secreto, lo hace entre usted y Dios. Y el que dice que los cristianos no ejercen su opinión en política o religión, están equivocados. Ciertamente siempre lo haremos en el temor de Dios y no nos involucraremos en partidos o cosas por el estilo. El Señor nos guarde. Pero en lo posible usted el próximo domingo vaya a votar. Si sus medios se lo permiten, vaya a votar.
no pensamos inclinar la balanza hacia algún lugar o pensar que este es el camino, quizás este es el camino. Dios lo sabe, hermano. Pero usted como ciudadano de este país y como un hombre, una mujer sabia, porque la sabiduría de Dios está en usted, tiene, si puede hacerlo, tiene que votar. Ahora, me parece mi deber como su pastor, y esta es mi opinión también como siervo del Señor. No le digo que es mandamiento de Dios, pero si va a votar, el Señor le dé de su gracia. Hay dos papeletas, hermano. En una dice apruebo y rechazo, la otra dice asamblea constituyente y la otra dice comisión mixta constituyente. Como siervo del Señor le recomiendo que vote rechazo en la primera y que anule el segundo voto. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y Dios tenga de nosotros misericordia. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias le damos en esta hora por estar en su casa de oración virtual, Señor, y podemos orar. Señor, muchas veces nos avergonzamos de nuestra conducta y hemos visto cómo el mundo nos ha contaminado, Señor, y no hemos tenido, Señor, la conducta digna de la vocación para la cual fuimos llamados. Señor, ayude a todo su pueblo por misericordia. Ayúdenos que cuando salgamos de este encierro, Señor, su palabra haga vida de tal manera en nuestros corazones que nuestras vidas realmente sean cambiadas. Podamos ser luz del mundo, Señor. Podamos ser la sal de la tierra. No importa las circunstancias que se aproximen. No importa, Señor, lo que vaya a suceder. Nosotros tenemos una labor más digna y extraordinaria. Nosotros somos la esperanza del mundo. Nosotros somos la alternativa. Pero también permita, Señor, que cumplamos con nuestros deberes como ciudadanos dignamente, Señor, con una altura de mira, pero esperando por sobre todo, Señor, usted es el Señor de todas las cosas. No tan solo es el Señor de la iglesia, usted es el Señor de toda creación. Todo está en sus manos y todo lo que haga usted estará bien hecho. Bendiga a todos sus hijos en esta tarde. Guárdenos, Señor, de todo peligro, Señor. Ninguno sufra algún detrimento. Especialmente en esta hora le pedimos por nuestros hermanos que son carabineros y por todos los carabineros, Señor. Sea como sea, son la autoridad y toda autoridad, Señor, proviene de Dios. Ayúdenos siempre a nosotros a ser respetuosos, Señor. Siempre respetuosos en el temor de Dios, sabiendo que toda autoridad proviene de usted, Señor. Le rogamos que guarde a nuestro Chile en paz, Señor. Que los hombres hagan lo que quieran, pero, Señor, le pedimos paz y seguridad, especialmente para nosotros, sus hijos, Señor, que tenemos que transitar todos los días y hacer nuestros trámites en medio de este mundo tan violento. Pero guárdenos, Señor, y permita que el día de mañana, cuando salgamos libremente de nuestros hogares y podamos anunciar el Evangelio, seamos motivo de gran bendición, Señor, para todos los que nos rodean. Gracias, Señor. Le rogamos nos guarde toda esta semana y el evento que se ha de realizar el próximo domingo, Señor, sea en paz. Aquiete los corazones violentos, Señor. Tenga misericordia de nosotros y de su pueblo, Señor. Sabemos que su venida está cerca, Señor. Los eventos así lo anuncian, cada vez se ponen más desagradables y violentos. Pero también recordamos que usted nos ha dicho, cuando estas cosas comiencen a ocurrir, erguíos, alzad vuestra frente, que vuestra redención está cerca. Gracias, Señor. Te rogamos ahora el consuelo, Señor, para la familia de nuestro David Muñoz. Él ha partido a su presencia, Señor. Bienaventurado es el que descansa en paz, Señor. Pero le rogamos por los que le van a echar de menos y que van a sentir tristeza, sean grandemente consolados
sabiendo que Él fue recibido en su maravillosa presencia. Gracias, Señor. Muchas gracias. Le rogamos ahora nos bendiga y tengamos una tarde en paz. Nuestros hogares, aunque haya violencia afuera, nuestros hogares estén llenos de paz, Señor. La paz suya, saber que usted no está enojado con nosotros, sino guardará constantemente, que por los caminos que transitemos usted irá con nosotros y nos llevará por la mano hasta que llegue aquel día maravilloso en que seremos arrebatados. Esta esperanza maravillosa que albergan todos los creyentes. Gracias, Señor. Se lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.